Dice así Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada y barrida, ¿y qué más? Y adornada, dice la palabra. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser como peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Amados, tenemos ante nosotros una parábola de labios del mismo Señor Jesús. Una parábola bien puntual. Y como usted sabe, las parábolas están basadas en realidades. Las parábolas no son cuentos de hadas. Las parábolas, todas las parábolas están con base en algo real, donde el Señor nos quiere enseñar cosas muy puntuales. Amén. Y Jesús nos enseña por medio de las parábolas principios espirituales. ¿Nos enseña qué? Principios espirituales. Gracias, preciosa. Principios espirituales. Y un principio espiritual que Jesús nos enseña aquí, que yo quiero que usted lo tenga muy claro, porque a veces se olvida y a veces piensa que son solamente películas de Netflix, es que Satanás existe. Lo crea o no, lo comparta o no, esté de acuerdo conmigo o no, pero Satanás existe, mi amado. Y su propósito es controlar, o si puede, poseer las vidas de los seres humanos. Y eso es una realidad que usted tiene que tener bien presente. Satanás, dice la palabra, que es el príncipe de los demonios. Y es un ser real, no es un ser imaginario. Él tienta, él acusa, y si puede, él posee las vidas de los seres humanos. Y eso es algo tremendo. Hace muchos años, antes de conocer a Cristo, que estuve metido en muchas cosas de brujería y hechicería, vi esto con mis propios ojos y participé porque era asistente de una de esas brujas. Y por eso lo que estoy hablando lo hablo realmente con conocimiento, mi amado, porque no es fácil. Dice la palabra que él anda como león, ¿qué? Rugiente, buscando a quién devorar, dice la palabra en 1 de Pedro 5:8. Y mis amados, debemos entender que los verdaderos creyentes, o sea, los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, pueden ser atacados por Satanás, pero no pueden ser poseídos. Amén. Pueden ser atacados, pero no pueden ser poseídos los verdaderos creyentes. Por el contrario, aquellos que no tienen todavía a Cristo en su corazón, aquellos que no han entregado realmente su vida a Cristo, ellos son atacados, pero también pueden ser poseídos. No es que siempre sean, pero pueden ser poseídos. Y esa es una gran diferencia. Así como que decimos a la gente, Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero sí puede observar nuestras facciones y nuestros movimientos y nuestras expresiones. Pero es algo claro. Ahora, Jesús utilizó esa realidad para enseñarnos verdades espirituales acá. Veamos qué nos enseña esta parábola. Esta parábola que leímos. Primero, nos da una advertencia de parte de Jesús. Esta parábola, nos da una clara advertencia de parte de Jesús. Y Él nos habla acerca de un peligro real. ¿De un peligro cómo? Real. Que lamentablemente hoy a los hijos de Dios se les está olvidando. Parece que fuera un cuento de hadas, y no, mi amado. Amados, esto que les voy a hablar hoy no es algo imaginario. No es un cuento de hadas. No es una fantasía. No es un cuento de ciencia ficción. Ni tampoco es una serie de terror de Netflix. Porque a veces eso pensamos. Esto nos habla de algo sumamente triste. Lo que hoy nos voy a hablar habla de algo triste. Nos habla de una posesión de un hombre. Y no solamente nos habla de una posesión, sino de una reposesión. No solamente de una posesión, sino una reposesión.
Y esto es triste, doloroso, pero real. Y por ende nos habla de un estado peor. Porque si nos habla de una posesión, que ya hay problema, ¿cómo será de una reposesión? De un estado mayor, de un estado peor. Así que sus palabras son sumamente serias. Cuando tú lees la palabra del Señor te das cuenta que sus palabras son serias. Él no lanza una palabra por lanzarla o por jugar o por asustarlo, no, porque Él quiere que nosotros conozcamos. Y así debe ser tomada por cada uno de nosotros, los que leemos y escuchamos su palabra, y en este caso leemos, por ejemplo, esta parábola. Ahora, en esta parábola hay tres cosas que podemos ver y aprender muy claras, que son las que yo quiero hoy hablar con usted. Primero, de una terrible tragedia. Segundo, de un terrible remedio. Y tercero, de una gloriosa salvación. Y yo voy a hablar de esos tres ítems: terrible tragedia, terrible remedio, gloriosa salvación. Así que comienzo con lo primero, una terrible tragedia. Vamos a irnos al verso 43, donde dice la palabra lo siguiente. Dice el verso 43, cuando el espíritu inmundo sale ¿de quién? ¿Dónde estaba el espíritu inmundo? Dentro del hombre. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Por qué Jesús está hablando sobre posesiones demoníacas en ese momento? ¿Por qué está hablando de eso? Y bueno, si usted, por ejemplo, lee pasajes anteriores, versículos anteriores, Jesús experimentó o hizo un acto bien puntual, y es que había un hombre poseído por un demonio, y ese demonio, escúcheme, le provocaba que fuera ciego y que fuera mudo. Entonces él, usted lo puede ver ahí en el verso 22 al 32, habla de que Jesús da la orden y libera a un endemoniado que lo tenía ciego y ¿qué? Y mudo. Eso nos da a nosotros entender algo. Hay enfermedades de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, que son producto de demonios. Lo dice la misma palabra, no lo digo yo. Hay enfermedades de los que no tienen a Cristo en su corazón, que son producto de demonios. Ahora, esto que aquí afirmaron ellos, usted mira todo el pasaje, hace que el Señor nos dé una advertencia del peligro de blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque si usted mira ahí toda la palabra, ellos se atrevieron a hacer una serie de cosas que el Señor dijo, cuidado, no blasfemen contra el Espíritu Santo. Así Jesús con esta parábola compara a la nación judía, escúcheme, Jesús con esta parábola que estoy hablando, compara a la nación judía con la nación gentil, o sea, con nosotros hoy en día. O sea, con esta parábola el Jesús le está hablando a usted y a mí hoy en día, nos está hablando a nosotros puntualmente. No le está hablando a otros, nos está hablando a nosotros. Y nos habla como si fuera un hombre poseído por Satanás. Hoy el mundo que no tiene a Cristo lamentablemente está poseído, mi amado, perdóneme. Con todo lo que uno ve, con todo lo que uno experimenta, con todo lo que uno observa, dice, no puede ser que una persona normal haga lo que hace. No puede ser. Ahora, ¿cuál es la idea detrás de todo esto, de esta parábola y de lo que el Señor nos habló? La idea es que todos nosotros, por venir a este mundo, todos nosotros, escúcheme, no hay nadie que se salve. Todos nosotros, por venir a este mundo, con una naturaleza corrupta, con una naturaleza pecaminosa, somos esclavos ¿de quién? De Satanás. Todos al nacer en esta tierra ya nacemos con esa esclavitud dada por Satanás. Ahora, aclaro, no que cada ser humano sea poseído, aunque algunos lo son. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de que nosotros al nacer en esta tierra ya nacemos esclavos de Satanás. Y de pronto la gente no lo cree, y de pronto la gente dice, no, yo no. Yo nací en cuna cristiana. Pues mi amado, quiero decirle que aunque haya nacido en una cuna cristiana, al nacer usted nació esclavo. ¿De quién? De Satanás. ¿Lo crea usted o no? Mire como dice Efesios 2,
1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿cómo? Muertos en delitos y ¿qué? Y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y dice ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, ahí ya está diciendo, usted y yo también pasamos por eso. Y espero que ya hayamos pasado y lo hayamos dejado y no que siga con nosotros. Porque es ahí donde yo quiero puntualizar hoy. Antes de que Cristo nos diera vida, todos nosotros estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Lo vuelve a decir en Efesios 2:5 también. Todos, no hay nadie que diga que no. Y en este estado caminábamos. Y lamentablemente en este estado caminan muchos hoy en día. Perdóneme que lo diga, tal vez suena feo, pero muchos de sus familiares y mis familiares, muchos caminan en este estado. Lo grave es que muchos en la iglesia caminen en este estado. Y ahí es lo puntual, y ahí es lo grave. Viviendo en el camino del pecado, siguiendo la corriente del mundo, o sea, lo que el mundo diga, yo lo hago. Pero si tú eres hijo de Dios, no, yo lo hago. Y por eso digo que lo grave es que aún en la iglesia haya ese problema. Dice ahí la palabra que antiguamente nosotros éramos como si fuéramos peces guiados por la corriente. Donde la corriente lo llevara, para allá uno iba. Por eso dice la palabra en Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que no sigas la corriente de este mundo, para que no sigas lo que este mundo está dando y está ofreciendo, que tú seas la diferencia. Por eso el Señor escogió un pueblo, porque Él quería que ese pueblo fuera la diferencia de los demás. Y por eso el Señor te echó el ojo a ti y me echó el ojo a mí. Porque quería que hoy usted y yo fuéramos ¿qué? La diferencia ante un mundo que cada día está más corrupto. Ahora, antiguamente y hoy en día, muchos siguen siendo dirigidos por ese príncipe de la potestad del aire, como se conoce a Satanás también. Príncipe de la potestad del aire. Y todos nosotros vivimos en un tiempo haciendo los deseos de nuestra carne. Todos nosotros. Es más, aunque hubiésemos nacido en cuna cristiana, había momentos en que seguíamos haciendo obras de la carne. ¿Por qué? Porque aún Cristo no estaba en nosotros. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, como está mucha gente sin conocerlo, son herederos o éramos herederos de la ira de Dios. Lo que merecíamos usted y yo siempre era la muerte, el castigo, el infierno, perdóneme que lo diga de esa manera, pero es la verdad. Y en verdad esa es la vida que todo ser humano que viene a este mundo tiene, y eso duele. Nuestra vida antes de Cristo era como si uno estuviera, diríamos así, tal vez poseído por Satanás. Uno hacía cosas sin importarle. Y así yo dijera, no, pero yo era bueno, yo también era bueno. Y cuando yo me metí a buscar todas estas cosas que le hablé, yo empecé con la metafísica cristiana. Y yo dije, yo estoy buscando a Dios. Y luego llegué a un lugar donde supuestamente adoraban a Dios y estaba lleno de imágenes. Y yo decía, eso es de Dios. Y yo por ahí empecé porque yo quería agradar a Dios y pensé que por ahí era, sin darme cuenta que me estaba desviando. Ahora, dejemos claro que un espíritu inmundo, lo que busca un espíritu inmundo, entre esos Satanás, es robar, matar y ¿qué? Destruir, dice Juan 10:10. Eso es lo que busca. Robar, matar y destruir. Son espíritus que buscan que los seres humanos se revuelquen en la suciedad del pecado. Eso es lo que a ellos les fascina. Que usted y yo nos revolquemos, vivamos metidos, untados de pecado hasta la coronilla. Y eso es una terrible tragedia. Pero es una realidad que no podemos esconder. Que no podemos esconder. Como ya dijimos, no todos los seres humanos son poseídos físicamente por Satanás, pero todos nosotros nacimos esclavos del pecado.
Dile al que está a tu lado, dile, tú naciste esclavo del pecado. A veces no gusta decirlo, pero es la verdad. Nacimos esclavos de Satanás y del pecado. Y esa es una de las condiciones de haber caído en el pecado por parte de Adán. Cuando cayó Adán, todo eso de ahí en adelante nos cobijó a todos nosotros. Nos cobijó a todos nosotros. Y en ese estado andábamos todos nosotros hasta que Cristo un día se compadeció de nosotros y nos quiso rescatar. Y nos quiso rescatar. Mis amados, esa es la condición de la sociedad en que hoy usted vive, en que hoy usted se mueve. Esa es la condición de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Y vuelvo a repetir, lo grave no es eso. Lo grave es que los que de pronto asistimos a una iglesia o decimos que somos cristianos, realmente lo que estamos siendo es manejados por Satanás. Y hoy quiero mostrarle a la luz de la palabra ciertas cosas que me impactan. Ahora, en esta parábola sucede algo que impacta. Dice, aparentemente, si usted se da cuenta y la mira, aparentemente esta persona que estaba poseída por un demonio, dice, logra que ese espíritu inmundo la abandone. Logra que ese espíritu inmundo salga. Dice, sale del hombre. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, o sea, logra que ese demonio salga del hombre. No está diciendo cómo, solo dice que salió del hombre. Y añade que ese espíritu anda por lugares secos buscando reposo y no la halla. Y yo quiero que aclaremos algo porque hay que tener cuidado cuando uno lee la palabra y sobre todo las parábolas, porque a veces le queremos meter más de lo que la parábola dice. Por eso no voy a ponerme a meter en otras cosas, sino que aquí está diciendo bien claro, es que los demonios, escúcheme esto, cuando dice hablan por lugares secos y no los halla, los demonios solo sienten paz y hallan paz cuando están dentro de una persona. Los demonios solo encuentran paz cuando están dentro de una persona. Por eso ellos están atacando, por eso están haciendo muchas cosas, por ellos por un lado y por otro, porque quieren estar dentro de nosotros. Bendito sea el Señor, que Cristo está en nosotros e impide que eso suceda. Pero los que no, por eso dice, sale y busca lugares secos y no los halla. ¿Por qué no los halla? Porque a él le encanta es estar donde pueda hacer realmente daño. Donde pueda realmente, en seres vivos. ¿En seres qué? Vivos. Por eso dijo bien clarito, cuando el Señor lo reprendió aquella vez, el demonio le dijo, échanos a esos cerdos, seres vivos. Ellos solo hallan paz cuando pueden destruir. Dígale, el demonio halla paz, dígalo conmigo, el demonio halla paz cuando quiere destruir. Y eso es una realidad que usted tiene que tenerla clara. Pero dice la palabra que ese espíritu había salido de esa persona. Había salido, en otras palabras, había un aparente remedio. Ya la persona había sido libre de ese demonio. Ya el demonio no estaba con ella. Luego había sido como liberado, aparentemente liberado. Pero si te das cuenta por la parábola, ese remedio resultó aún más terrible. Aún más terrible. Y es la segunda parte de lo que yo quiero hablar. Un terrible remedio. Un terrible remedio. ¿Por qué? Porque el espíritu estaba dentro de él. Pero dice que de un momento a otro salió. Ok, ahí hubo un remedio. Pero lamentablemente un terrible remedio se dio ahí. Y mire lo que dice el verso 44 y 45. Entonces dice, él anduvo por todo lugar, no encontró reposo, no encontró paz, no encontró tranquilidad y digo, me devuelvo a donde estaba. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, mire lo que dice, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido acá? ¿Qué es lo que realmente ha pasado aquí? El pasaje no nos da todos los detalles como tal, pero recuerda que es una parábola. Nos da enseñanzas.
No da todo el detalle, pero nos da cosas muy puntuales que yo quiero hablar con usted. Nos dice que la vida de este hombre, que era la casa del demonio, porque este hombre dice ahí la palabra que él era la casa de ese demonio. Dice que después, como él era la casa, después el demonio sale, su casa fue, dice ahí la palabra, fue barrida, fue adornada. ¿Cómo encontró la casa? ¿Cómo dice? Dice aquí que la encontró ¿cómo? Barrida. Mire, la encontró barrida, la encontró adornada, pero hubo un problema. ¿Qué problema hubo? Estaba desocupada. Vuelvo a repetir, estaba barrida, estaba adornada, pero estaba ¿cómo? Desocupada, vacía. O sea, esa casa estaba limpia, pero deshabitada. Estaba ¿cómo? Limpia, pero deshabitada. ¿Cómo ocurre esto? Podría uno preguntarse. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué? Y mis amados, esto ocurre cuando hay, escúcheme lo que le voy a decir, cuando hay reformas y cambios en la vida de una persona, pero estas reformas y estos cambios no son completos. Ahorita se los explico. Cuando en la vida de una persona empiezan a haber reformas y empiezan a haber cambios, pero esa reforma y esos cambios no son completos realmente. Ha habido lo que llamaremos nosotros remordimiento, un remordimiento que originó una aparente conversión. Como cuando uno dice, ay, me dolió haberle hecho esto a la persona. Pero por dentro queda la satisfacción. Hubo un remordimiento y ese remordimiento causó, entre comillas, una aparente conversión. Hay mucha gente que sufre remordimiento, pero no se convierten. Aparentan conversión y ahorita lo vamos a ver. Y entonces aquí la pregunta es, pastor, ¿hay conversiones parciales? Sí. Lamentablemente la Biblia nos muestra conversiones parciales que parecen, ¿cómo? Reales. Y lamentablemente hay que decirlo, sí hay. Por ejemplo, en el caso de los judíos fue el pueblo que el Señor escogió para representarlo a Él, ¿sí o no? Fue el pueblo. El Señor dijo, esto los quiero para mí y serán mis representantes aquí en la tierra. Y dice la palabra en Romanos 3, versículo 2, en su parte B dice, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, a los judíos como tal, ellos custodiaban los oráculos de Dios. Dice Romanos 9, versículo 4 y 5, que ellos son, dice ahí, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. O sea, y esto que se les entregó a ellos, esta palabra que se les entregó, estas leyes que se les entregó, es todo lo que el Señor les entregó a ellos, provocó en ellos cierta reforma, provocó en ellos ciertos cambios de vida. Por eso, si usted se da cuenta, cuando usted mira la palabra, usted se da cuenta que ellos hacían una cosa, el Señor les daba su palabra, ellos volvían a encaminarse, la palabra se iba o se ausentaba porque no la obedecían, volvían a caer en problemas, pero volvía a aparecer el Señor a través de alguien con la palabra y ellos volvían a enderezarse, porque el que los hacía enderezar, ¿quién era? La palabra. Pero ellos seguían en sus cosas, ellos hacían cambios. Y hubo un personaje que usted lo puede ver muy clarito en la palabra, que lo conocemos todos, un personaje que anduvo con Jesús durante todo el tiempo de su ministración, que lo escuchó predicar, que inclusive fue usado para milagros. Y sin embargo dice la palabra que nunca realmente conoció a Cristo, que nunca realmente se transformó, que nunca se convirtió. ¿Quién fue? Judas. Y esto es algo real. O sea, la casa fue barrida, fue adornada, en el caso de los judíos, en el caso de Judas, pero no fue ¿qué? No fue habitada. Seguía desocupada. ¿Por qué? Porque Cristo no moraba allí por su espíritu.
Mis amados, esto mismo ocurre con muchos de los que escuchan el evangelio. Póngale cuidado a esto. Esto ocurre en muchas personas que escuchan el evangelio. Muchos escuchan la palabra y al escuchar la palabra de pronto como que los inquieta, como que los impacta, como que algo hacen ellos y entonces hacen cambios drásticos en sus vidas que nadie lo puede negar. Usted los mira y no niega. Usted dice, realmente ellos recibieron a Cristo. Algunos, por ejemplo, algunos que fumaban mucho dejaron de fumar. De un momento a otro dejaron de fumar. Otros que bebían demasiado, aparentemente dejaron de beber. Empezaron a beber agüita, pero dejaron de beber. Otros dejaron las malas compañías, dicen, no, yo no puedo seguir con esa compañía no me ayuda absolutamente a nada, entonces yo la dejo. Dejaron sus infidelidades. No, yo tengo que serle fiel a mi esposa, ya no puedo seguir. Porque escucharon la palabra y eso que escucharon como que los movió algo y dijeron, sí, yo tengo que cambiar. Dejan las malas palabras, dejan las malas actitudes y comienzan a mostrar buenas cosas. Y entonces uno empieza a decir, wow, cambió esta persona. Wow, escuchó la palabra y se transformó. Y la gente se pone feliz y aún ellos mismos se ponen felices porque no lo hacen, como decimos nosotros en mi país, de aposta o de adrede. Ellos sienten que lo están haciendo de corazón. O sea, hacen cambios enormes en sus vidas que todos lo notan. Absolutamente todos lo notan. Y además de esos cambios, procuran adornar su vida. ¿Cómo la adornan? Muchos se unen a las iglesias, empiezan a asistir a las iglesias, comienzan a practicar un deporte, por ejemplo. Ponen en orden su vida, ponen en orden su trabajo, le dedican más tiempo a la familia, se apartan de ciertos pecados que saben que los pueden destruir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tales cambios y reformas se basan, como dijimos, en un remordimiento o en un pseudo temor. Y a usted aquí puede preguntarme, pastor, ¿cómo así que remordimiento o pseudo temor? ¿Qué es eso? Nosotros a veces sentimos remordimiento cuando decimos, yo no puedo seguir en esta vida porque voy a perder el control. Yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Eso es como cuando usted de pronto va usted al médico y de pronto usted lleva una vida desenfrenada en el sentido de que usted come lo que quiera sin importar absolutamente nada y de un momento a otro usted como que empieza a sentirse mal, y va usted al médico, el médico lo examina, el médico hace de pronto sus exámenes y usted resulta con una cantidad de problemas en su vida, en su cuerpo, una cantidad de problemas en su cuerpo. Empieza con azúcar alto, empieza con una cantidad de cosas que el médico le dice, si usted sigue así, no le auguro 6 o 7 meses en que usted esté más grave. Y entonces usted dice, ay, sí, no, yo tengo que cambiar. Y empieza a hacer deporte, empieza a hacer una cosa, empieza a mejorar la comida, empieza a hacer muchas cosas, pero a la postre pasa el tiempo, usted empieza a sentirse mejor, usted empieza a sentirse más tranquilo, usted empieza a ir al médico, ve que los exámenes han bajado, están mejor, y usted sin querer queriendo empieza otra vez a aumentar. Ya no comía bizcochos porque tenía que cuidarme. Ahora, un hito a la semana no me hace daño. O un hito cada 15 días. Y el problema es que si un hito cada semana, a veces un hito cada 8 días, se va convirtiendo después en algo más frecuente. Hasta cuando usted, como dice el gran filósofo, sin querer queriendo, vuelve y cae en lo mismo, mi amado. Entonces usted puede cambiar por eso, porque tiene un miedo a que de pronto empeore su situación física, o tiene un miedo a perder a su familia. Su esposa le dice, si usted no cambia, hasta aquí llegó nuestro matrimonio. Si usted no cambia, hasta aquí son todas las cosas. O le dice el papá a un hijo, si usted no cambia, hasta aquí llegó, papito. De aquí se va usted, yo no lo aguanto más aquí en esta casa. O usted cambia porque su reputación la está perdiendo. Ya todo el mundo empieza a hablar mal de usted. Ya donde usted llega, dicen, mira, ese es el, mira ese. Y usted dice, no, yo no puedo seguir en este plan, yo no puedo decir que me juzguen de esa manera.
¿Cambiamos por temor a nuestros padres o cambiamos por un aparente miedo a un castigo de Dios? Si yo no cambio, Dios me puede castigar y yo no quiero que Dios me castigue. Señor, tú me hiciste tal cosa porque yo me porté así, entonces voy a cambiar, Señor. Y yo, como voy a cambiar, entonces me voy a portar bien y tú me vas a ayudar. Y hacen cambios de esa manera. Ellos han escuchado el evangelio desde niños. Mire, escúcheme lo que voy a decir. Estoy hablando de personas que de pronto han escuchado el evangelio desde niños, porque son hijos de padres creyentes. Y desde niños, desde cuna, han escuchado a su papá y a su mamá hablar de Cristo, leer la palabra, orar, hablar de una manera determinada. Y entonces ellos, al escuchar ese evangelio desde niños y por tantos años, los niños se van levantando con, digámoslo, con unas enseñanzas ordenadas de Dios en sus vidas, de una forma ordenada. Ellos se levantan de una forma ordenada, ellos hacen caso, ellos empiezan a hablar, son buenos muchachos, trabajadores, personas de casa, no dan mucho que hacer, no causan muchos problemas, asisten a la iglesia con los padres. Además aprenden a hablar como cristianos y a conducirse como cristianos. Pero Jesús nos advierte, el mismo Jesús nos advierte, si eso es todo el cambio que hay en tu vida, si todo lo que hay en tu vida es una conversión a medias o lo que llamaríamos una pseudo conversión, si luego de escuchar el mensaje del evangelio no ha habido un profundo y radical y total arrepentimiento que te causa una conversión real, entonces realmente tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, ni Cristo está en tu corazón. Por eso dice la palabra que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu que eres hijo de Dios. Hay mucha gente que de pronto se pregunta, ¿realmente soy hijo de Dios? Y mira, no me motiva a orar, no me motiva a leer la palabra, no me motiva a ir a la iglesia, no me motiva absolutamente nada de eso del cristianismo, no me motiva. O sea, yo voy a la iglesia, me siento bien, me porto bien, no hago nada, pero no me motiva nada de eso. Y dice la palabra que si a usted no le motiva eso, en Pedro lo dice, que amemos la palabra, que amemos esa leche no adulterada. Dice, si es que habéis gustado, dice así. Si no, pregúntate, mi amado. Porque en muchas personas ha ocurrido de pronto eso. Ha ocurrido eso. Aparentemente por algo han sentido que deben cambiar. Yo no quiero perder a mi esposa. Mi esposa me di cuenta que es una muy buena mujer, pero me puso el ultimátum, yo no puedo perderla. Entonces voy a cambiar, voy a acompañarla a la iglesia, me voy a portar bien, pero realmente no hubo un cambio. Lo hice por. Entonces, mis amados, si esto no se hace con esa convicción real de que Cristo realmente mora en nosotros, de que Cristo realmente cambió mi vida, viene una parte que es bien tremenda. Dice que si no, mi casa fue limpiada, mi casa fue adornada, pero mi casa sigue como vacía. Cristo no está en ella, el Espíritu Santo no está en ella. Por eso mucha gente cuando de pronto llega a los pies de Cristo se empieza a consagrar un tiempo, pero si ve que las cosas no le salen, si ven que no hay respuestas, si ve que nada, terminan diciendo adiós, yo no quiero más, hasta luego. Y se van y se ausentan y no quieren volver, no quieren que Cristo les buena, no quiere que nadie les hable más de Cristo. Por eso te digo, tú tienes que examinarte cada día. A veces es cierto que de pronto nos levantamos o estamos desmotivados y decimos yo no quiero leer la palabra, no quiero orar. Pero si esa ya es una condición normal en su vida, si le fascina más lo de afuera que lo de adentro, si se siente usted más feliz con lo de afuera que con lo de adentro, usted tiene que realmente preguntarse si realmente Cristo está en usted o no está en usted. Porque acuérdense lo que pasó con una persona llamada Simón el Mago. Simón el Mago dice que creyó cuando Felipe le predicó la palabra. Creyó y empezó a caminar con él y se bautizó, bajó a las aguas y empezó a caminar con él para todo lado.
No dice cuánto tiempo, pero caminó con Felipe todo el tiempo y estaba al lado de Felipe, porque antes Simón el mago era un hombre que todo el mundo decía, wow, el poder de Dios. Mentira, era un mentiroso, era un falso. Pero dice que creyó, Felipe le compartió, él creyó, se bautizó y se la pasaba con Felipe. Pero cuando decidieron después los apóstoles llegar hasta donde estaba Felipe, y al imponer las manos ellos recibieron el Espíritu Santo, inmediatamente Simón el mago les ofreció plata diciéndoles, yo quiero eso. Y ahí fue cuando Pedro le dijo, tu corazón está en hiel de amargura y prisiones de maldad. Y después reacciona y dice, ora más bien para que, en otras palabras, para que realmente recibas a Cristo en tu corazón. Y cuando le dijo lo que le iba a pasar por ser así, Simón no dijo, ay Señor, perdóname, yo no sabía. Le dijo, ore para que eso que usted dice no me pase. Le tuvo miedo a lo que le podía pasar. No le tuvo miedo al Dios de la gloria, sino a lo que le podía pasar. Hay mucha gente que le tiene miedo a lo que le puede pasar y no al Dios de la gloria. Hay mucha gente que ama a lo que Dios me da, pero no al Dios verdadero. Hay gente que ama lo que Dios le proporciona. Hay gente que ama lo que Dios le puede dar, las bendiciones, pero no al Dios de las bendiciones. Por eso hay una palabra que Dios me dio hace mucho tiempo, que es lejos, cerca de la cruz, pero lejos de Jesús. Porque hay mucha gente que está cerca de la cruz, pero lejos del que estaba en la cruz. Hay mucha gente que le falta realmente ese poder del Espíritu Santo en sus vidas. Muchos de ellos se hicieron una la restricción autoimpuesta. Yo voy a cambiar porque yo no puedo seguir así. Oiga, esa palabra estuvo interesante, esa palabra me tocó y realmente sí. Yo tengo que cambiar. Pero realmente no han tenido ese encuentro real con el Señor, ese encuentro personal con Cristo, mi amado. Ese encuentro que produjo santificación, que realmente te hizo doler de la vida que tú llevabas, que te hizo sentir mal por la vida que tú llevabas. Cuando yo llegué a los caminos de Cristo, por muchas dificultades llegué a los caminos de Cristo, pero yo decía, oiga, yo llegué a los caminos de Cristo, pero yo no era malo. Y llegué a decir, no sé por qué me llamaste, pero yo no era tan malo. Yo no hacía esto, yo no hacía aquello. Es que el problema es que no era por eso. Es que si tú sin Cristo no eras nada. Y sin Cristo tu camino ya sabes para dónde era. Luego el Señor por su misericordia me llamó. Y el Señor por su misericordia lo llamó a usted y me llamó a mí. Ahora, dice ahí la palabra que cuando este espíritu salió y volvió, encontró su casa chéverísima y no dijo, voy a volver a entrar. Dijo, me voy a buscar a otros peores que yo y le voy a decir que vengan a vivir conmigo en mi casa. Y usted ve mucha gente, mi amado, mucha gente que, como yo escribo aquí, luego que esa persona se canse o se hastíe o se aburra o no le salgan las cosas como esperan de esas restricciones o de ese estilo de vida, ocurre lo peor. Muchos de ellos se retiran. Muchos de ellos se retiran y muchos de ellos se hacen insensibles al mensaje del Evangelio. Ya no quieren escuchar más de Cristo, ya no me hable más de eso. Y se entregan a una vida peor de la que antes tenían. Peor de la que antes tenían. Porque dice la palabra que ustedes fueron limpios, entre comillas, o tuvieron una restricción, o dijeron vamos a hacer un cambio, y entonces limpiaron, adornaron, pero faltó una parte importante. Pero cuando se va ese demonio y vuelve, o cuando esa manipulación se ha ido, pero trata de volver, encuentra un terreno propicio para no solamente él, sino llamar a otros y hacer fiesta en la casa de nosotros. Y por eso usted ve a gente y dice, pero ¿cómo así? Si yo conocí a esa persona, si esa persona iba a la iglesia, ¿cómo esa persona fue capaz de hacer eso? ¿Cómo esa persona se volvió así? ¿Cómo esa persona? Y a veces le cuestionan a uno, cuando uno le dice, pastor, le dicen a uno, pastor, la salvación se puede perder. Le dice, si nunca fue salvo, ¿qué se va a perder? Si nunca fue salvo. Si nunca fue salvo. Hay gente que realmente, los digo con todo mi respeto, pero hay gente que aparenta una salvación. Hay gente que en la iglesia uno lo ve de pronto muy santos, pero en la casa, ¿cómo son?
¿Cómo son en la casa? ¿Cómo lo ven sus hijos? Que uno tenga rabietas está bien, pero usted sabe que en la casa a veces sale todo lo que es realmente uno. Entonces la gente se retira, se vuelve insensible y se entregan a pecados mayores que los anteriores. ¿Por qué? Porque esa casa barrida y adornada, vuelvo a repetir, no fue nunca ocupada por Jesús a través de su Espíritu Santo. Nunca. Y el apóstol Pedro habla exactamente de eso mismo. En su carta de segunda de Pedro 2, 20 al 22 dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y ahí hago una acotación, o sea, la escucharon y por un tiempo la creyeron, pero nunca la aceptaron, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Y es cierto, usted puede tener el cerdito más lindo del mundo y lo adorna, lo tiene limpiecito, le compra hasta vestido, esos chiquitos, a mí me encanta esos chiquitos, pero póngale usted al lado de ese barro y a ver qué va a hacer el cerdito. Porque es su naturaleza, él le encanta. O sea, aquellos que han dado sus manos y pies al evangelio. Porque hay gente que, vuelvo a repetir, que adornan asistiendo y entonces dan sus manos, entre comillas, sus pies al evangelio. Es decir, hacen cosas por el evangelio como asistir a la iglesia, ayudar en la iglesia, servir en ella, salir a evangelizar, pero no han dado su corazón a Cristo. Hace muchos años atrás alguien me invitó a almorzar a mí y me dijo: pastor, yo quiero decirle algo. Usted sabe que yo soy la persona que más diezmo en esta iglesia. Usted sabe que mis diezmos son grandes. Y yo le dije: sí, bendito sea el Señor, Dios te bendiga por todo eso, ¿verdad? Así que yo quiero pedirle un favor, pastor. Yo quiero también hacer parte de la junta directiva de la iglesia. Le dije: ahí sí estamos mal. Y me dijo: pero ¿cómo así, pastor? Si yo soy el que más diezmo, ¿cómo usted no lo va a hacer? Perdóname, pero aquí no se entra por eso. Para que usted esté, y en aquella época lo manejábamos así en Colombia, para que usted esté, por favor, asista primero a algo que llamamos nosotros la escuela de obreros. Eran 3 niveles, asista a la escuela de obreros, y si usted ve que usted sí está, entonces con mucho gusto. Es así, listo, voy a empezar. Empezó y hizo el primer nivel, pero ya el segundo no lo quiso. Y volvió a hablar conmigo, le dije: les hace falta a los otros, no puede ser así nomás. Se fue. Lo cierto fue que se fue de la iglesia y después se reunió con otros para, perdónenme la expresión, montar una iglesia. Entonces contrataron a un pastor y entre todos empezaron a hacerlo. La verdad fue que le fue como los perros en misa, perdónenme la expresión. Porque eso no es así, esto no es un juego. Y ahí es donde se da cuenta uno que el corazón no había sido, ¿qué? Transformado. Aunque lo viera a veces en la iglesia sirviendo o diezmando. Y esto, vuelvo a repetir, lo mismo lo vivió Simón el mago. Mi amado, yo quiero que usted hoy se examine en su corazón. Examínese, por favor, en su corazón muy bien examinado. Llegue a su casa usted a solas con Dios. Por eso es bueno a veces uno alejarse de la gente durante un tiempo, ya sea un día o 2 días, alejarse de la gente para poder estar con el Señor y decirle: Señor, escudriña mi corazón. Dime si realmente yo estoy dando frutos de que tú estás en mí. Si realmente tú estás en mí, Señor. Hazlo, por favor. Dice que cuando el Señor está en nosotros, aún hasta en nuestra cara se nota. Que tengamos problemas y dificultades es normal, pero tenemos la fe puesta en el Señor. Cuando usted sabe que tiene a Cristo es porque usted pasa las duras y las maduras, y aunque en un tiempo esté así zarandeando un poco y esté que cae, el Señor lo vuelve a levantar y le dice: no, yo sigo adelante a pesar de. Así que el Señor hoy te está diciendo: hazte un autoexamen. Mira si tu casa fue barrida
Mira si fue adornada, pero mira si fue llena. Mira si realmente fue llena, porque eso es lo que me importa. Una pseudo conversión, perdóneme lo que le voy a decir, no salva. No salva. Y el día que llegue el arrebatamiento, un pseudo convertido se queda. Porque no salva. Una verdadera conversión salva. Y yo quiero que usted se examine. Es usted y Dios, no usted con el vecino, ni con el amigo, ni con su esposa, ni con su papá, ni con su mamá, ni con sus hijos. No, es usted con Dios. Que haya realmente frutos de arrepentimiento en su vida. Que realmente se note en usted, que usted lo note. Que usted se pare al espejo y diga, yo he notado el cambio en mi propia vida. Y ya me duele esto. Pero ahora viene otro, el tercer y último punto, una gloriosa salvación. Esta parábola nos lleva inevitablemente a los versículos 28 al 30. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear a sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge, desparrama. Amados, nosotros por naturaleza éramos como hombres y mujeres, digámoslo así, manipulados por Satanás. Manipulados. Éramos esclavos de sus delitos. Porque éramos dominados por Satanás y por ende él hacía lo que quería en nosotros. Pero Jesús, al entrar en nuestro corazón, ha hecho una transformación tremenda por el Espíritu. Y entonces ahora el que debe dominar en nosotros es el Espíritu. Por eso usted tiene que mirar el fruto del Espíritu. Y no dice los frutos, sino el fruto del Espíritu. Para que usted pueda decir, Señor, ayúdame cada día a que ese fruto del Espíritu esté en mi vida. Para que sea manifiesto en mí. Yo no puedo seguir siendo una persona que aparente. Mis hijos no pueden seguir viendo una persona que aparente. Mis hijos, mi familia, mi gente, mis empleados, mi gente no puede ver eso. Tienen que ver realmente a un hijo de Dios. Y para que eso se vea, Señor, tú realmente tienes que estar en mi corazón. Dice la palabra que yo soy templo del Espíritu Santo. Yo quiero ser ese templo, realmente ese templo donde el Espíritu Santo se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta bendecido de estar ahí. Haya deleite de estarse ahí. Mi amado, esta parábola lo que nos deja la enseñanza es una. Usted y yo no podemos estar a medias con el Señor. No. Porque por eso dice la palabra que el Señor dice, o usted es caliente o usted es frío, pero aguas tibias no quiero. No quiero, porque si usted está frío, usted sabe para dónde se va y punto. Si usted está caliente, usted ya sabe para dónde se va. Pero a medias tintas usted está viviendo una vida tremenda. Y por eso dice, mejor hubiese sido que no hubiese conocido la palabra. Que habiéndola conocido se eche para atrás. Y eso es algo real. En Oseas 7:8 dice algo tremendo. Dice, Efraín fue torta no volteada. Le habla a una tribu. Entonces uno cuando lee, ¿cómo así que fue torta no volteada? O sea que Efraín experimentó una medio conversión. ¿Por qué? Porque no fue totalmente cocida. Una torta medio cocinada no se podía comer. No se podía comer. Y por eso dijo, Efraín, tú eres una torta medio cocida, no sirves para comer. No sirves. Y hoy yo quiero que usted realmente le pueda decir al Señor, Señor, yo quiero estar en un estado espiritual dirigido por ti. Mi amado, tal vez tú viniste hoy y tal vez esta palabra es fuerte, pero el Señor nos dijo al finalizar el año, nos dijo que este año era un año donde el Señor iba a empezar a hacer maravillas. Íbamos a estar agradecidos por las maravillas, pero no podemos hacer maravillas si realmente no permitimos que el Señor haga esas maravillas en nuestra vida. No podemos seguir permitiendo que hagamos como Israel. Israel hacía lo que quería.
Israel hacía de la forma en que quería, entendía la palabra como se le diera la gana, perdóneme la expresión, y con todo eso quería que fueran bendecidos y todo eso. El Señor fue muy claro y es muy claro con nosotros. O eres o no eres. Y el Señor está para ayudarte y para ayudarme. Muchas veces yo lo he dicho, si no es porque Cristo está en mi corazón, hace mucho tiempo yo hubiera dejado estos caminos. Porque así como ustedes, nosotros pasamos cosas terribles a veces. Pasamos cosas tremendas a veces y como pastores tremendas. A veces nos llaman a nosotros personas que ni siquiera son de la iglesia para que nosotros les ayudemos con cosas y a nosotros nos toca. A mí me ha tocado investigar y todo eso para poder ayudar a esas personas porque hay una carga dentro de uno y que uno a veces le dice, Señor, pero ¿por qué no hay esto para poder? Y el Señor dice, no te preocupes. Y hay momentos que le vienen a uno situaciones tremendas donde uno está por botar la toalla, por decir, ¿y por qué? Y el Señor dice, porque así lo quiero yo. Solamente confía, descansa y sigue conmigo, porque yo te coloco en donde quiero que estés. Cierra tus ojos un momento, mi amado. Usted que nos ve a través de la internet también, cierre por un momento sus ojos.